Tome asiento, mi hermano. Vamos a seguir la lectura. Agradezco al hermano Alex que me prestó el mapa de la clase pasada. El hermano ya nos hizo una introducción sobre el libro a los Gálatas, amén. Hoy nos vamos a dedicar en el recorrido. Y dice Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están en las iglesias de Galacia y los que están en la iglesia de Diana Turbay. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre y Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Señor Jesús para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea maldito o anatema. Antes, como hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o sea maldito. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Mas os hago saber esto, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesús. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la golpeaba y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran del Señor. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Qué precioso testimonio del apóstol Pablo, y vamos a entrar. Comienza él. ¿Recuerdan dónde es que el Señor se encuentra con Saulo, o Saulo se encuentra con el Señor? ¿En dónde estaba él? ¿Para dónde iba? A Damasco. Aquí no está. Damasco más o menos es por este lado. Viene de Jerusalén y va camino a Damasco a asesinar a los creyentes del Señor. Y aquí quiero entrar porque él llega aquí, pasa a Damasco. Después de Damasco tiene un recorrido, y en ese recorrido es lo que vamos a ver ahorita. Tiene un encuentro personal con el Señor. Después de la conversión de Pablo, eso lo encuentran en Hechos, Pablo dejó Damasco y se fue a Arabia. Y en Arabia, ¿qué hay en Arabia? Desierto. Sí, hay un desierto, pero ahí hay un monte muy conocido. ¿Cuál? El monte Sinaí. El monte Sinaí queda, a ver, imaginación, más o menos por este lado. Por este lado queda. Y Pablo, después de que tiene ese encuentro con el Señor, dice que dejó Damasco y fue a Arabia, y pasó 3 años en Arabia. Y aquí vamos. Sin duda contemplando la ley y la distinción entre los pactos. Recuerden que Pablo es muy ilustrado, Saulo de Tarso es muy ilustrado en la ley, él la conoce muy bien. Él a los 7 años ya se sabía los 5 primeros libros de la Biblia. Y después de eso aprendió todo lo que eran los profetas y los libros
de los reyes y aprendió todo esto. Y él sabía todo lo que a nosotros nos han enseñado. Como nos han dicho, hay un Dios, ¿cierto? ¿O no? Y hay una virgen. Y hay un padre. Y hay un hijo. Y hay un espíritu. ¿Cierto? Y él conoce todo esto, pero todavía no ha llegado a la claridad de lo que necesita aprender. Y él se va para Arabia, donde queda el monte Sinaí. Y me imagino que él se sentó allá en ese desierto, en esas cuevas. ¿Recuerda quién fue a sentarse allá en esa cueva? Moisés. Bueno, Moisés estuvo en el monte. Otro. Elías. Elías fue y se escondió en la cueva, allá en el monte Sinaí. Y Pablo cogió y se fue nuevamente al monte Sinaí. El monte Sinaí queda en Arabia. El monte Sinaí queda en Arabia, al otro extremo. Y Pablo se va hasta allá en ese desierto y se sienta allá en esa cueva y comienza a meditar en la ley del Señor. Y ahí es donde entra la revelación del Señor y el Señor comienza a decirle, mira, yo te voy a enviar y tú tienes que aprender y tienes que explicarle bien la palabra al pueblo que no conoce mi palabra. Y vas a tener problemas con todos los religiosos, que es lo que se conoce como el judaísmo o el legalismo. Algunos de ustedes caminaron por las iglesias legalistas, ¿no? Donde las mujeres no pueden utilizar pantalón, sino falda. Pero el día domingo, que se me hace una hipocresía. ¿Cuál es el problema que una mujer pase aquí con el pantalón? A no ser que se venga por ahí con un pantalón bien grosero. No hay pantalón grosero, ¿no? Sino la manera de pensar y de vestirse. ¿O no? Porque los pantalones de las mujeres son bonitos y con este frío le cubren bastante. Pero hay iglesias donde está prohibido que la mujer use pantalón, que se maquille. Sí han oído esas iglesias, ¿no? Y eso que estoy tocando lo de hace 30 años atrás. Ahorita entramos al legalismo más rampante que tenemos en nuestra época. Pero el Señor, cuando llama a una persona, mira, lo que tú y yo podemos darle al Señor es nuestra vida lastimada. ¿Y el Señor qué va a hacer con nosotros? Limpiarnos, ayudarnos, fortalecernos. Papito, perdóname, eso es lo que yo genero. Yo no genero santidad, yo genero problemas. Tú generas problemas. Cuando tú estás frente a las tentaciones de la vida y frente a lo que tú amas, tú ves que reacciona tu carne. ¿Qué generamos? Problemas debido al pecado. Por eso cuando decimos, Señor, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, es un acuerdo mental suyo. Hay que decirle, Señor, te fallo, pero si tú me ayudas, con tu ayuda yo no vuelvo a caer en esto. ¿Estamos? La transformación de la vida de las personas no es que se convirtió el lunes y el martes ya le salieron alas. No. El Señor se dedica 70, 80 años a trabajar en tu vida. Él no tiene afán. Él no tiene afán. El afán es de nosotros. Por eso el hermano viene a la iglesia y ora y dice, ay, gracias Señor, y en la semana le vienen los problemas y el viernes dice, yo no vuelvo por allá. Esos somos nosotros, pero Dios no tiene afán. Dios dice, ve, como le dijo Elías, Elías, ¿qué haces? No, acá escondido en la cueva. Y le dijo, bueno, acuéstate y duerme. Y mandó un ángel a que le preparara comida. Y Elías se despertó y comió, y el ángel vuelve y le dice, vuelva y duerma. Y al rato se levantó y le dijo, tome otra vez y coma, porque le falta mucho camino por seguir. Y así el Señor con nosotros. Hemos visto que nosotros tenemos la tendencia, debido a ese mal concepto que tenemos de Él, de que yo no vuelvo y lo voy a ver sufrir. Dios no sufre por eso. Él no sufre por eso. Vuelvo y se lo digo, Él tiene 70, 80 años para trabajar en ti. Tú eres el que tienes que entrar en ese proceso. ¿Me estás entendiendo el punto? Dios no tiene problema. Como preguntaba el miércoles, ¿por qué el Señor se molesta por la idolatría? Y hay veces creemos que porque el hombre idolatra esto, el Señor está, pero ¿por qué quieren eso? ¿Por qué no me quieren a mí? ¿No ven que yo soy celoso? El Señor no es así. El Señor no es así. El Señor no es así.
No, y eso es lo que traemos en la cabeza, en el chip. No, pues ¿sabe qué? Me voy a portar así, ¿sabe qué, señor? Me va a tomar la de whisky, para que aprenda y no vuelvo por allá. Tómesela. Mañana en el guayabo, ahí la Biblia dice que cada día tiene su propio mal. Mañana en el mal te visito, tranquilo, tómatela ahí, te voy a cuidar, que no te pase nada. Y al otro día está y pum, se le vienen los problemas. Y aquel Dios que usted quiso despreciar, Dios, por favor, si usted está por ahí y me oye, ayúdeme. Ese es Dios. Ese es el Dios nuestro. El Dios que usted se levanta y dice, yo hoy no creo en usted. Pero Él dice, yo no tengo problema. Yo voy a seguir trabajando en usted. ¿Está entendiendo quién es su Dios? El que lo ama. El que entregó a su Hijo. Estando nosotros peleados con Él, entregó a su Hijo para redimirnos del pecado. Ese es nuestro Dios. Y esto es lo que Pablo viene a aprender allá metido en esa cueva, en el monte Sinaí. Y me imagino que se va sentado en la cueva de Moisés y Elías se había orado. De allí regresó nuevamente a Damasco. Y Damasco, después de eso pasaron 3 años y se fue a Jerusalén. Después vamos a ver que él está por aquí en Tarso cuando se encuentra con Bernabé. Y Bernabé le dice, venga hermano, vamos. A ver qué es lo que hace Pablo. Viene la conversión, él queda triste, queda atolondrado, no sabe qué hacer. Se le apareció el Dios que él persigue. Por eso dicen que el que no ha visto a Dios, cuando lo ve se asusta. Y es verdad. Y ahí se le apareció y se fue a meditar en la palabra, Señor. Y tú me dijiste que yo estoy escogido, pero ¿qué hago? Y aquí vino y estudió durante un tiempo y luego se devolvió otra vez a Damasco. Y en Damasco, y al llegar a Damasco está un tiempito y luego baja a Jerusalén y se encuentra con 2 apóstoles, con apóstol y medio. Uno es el apóstol Pedro y el otro Jacobo. Jacobo no es apóstol. Es hermano del Señor Jesús, pero no es ningún apóstol. Jacobo no es apóstol. ¿Estamos? Es hermano del Señor Jesús. Y él llega y sube a Jerusalén y les dice, hola. Imagínense, es un asesino 01. Ese no copia de nada. Arrasa creyentes y tapiza las calles con ellos. Y luego llega a Jerusalén y dice, hola, Señor los bendiga. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién es este? ¿A qué viene por acá? Entonces va a la iglesia de Jerusalén y le dice, Pedro, mi nombre es Saulo. Ha sucedido esto y esto y esto en mi vida. Y entonces eso es una reunión muy aparte. Y les dicen, ¿pero qué recibiste del Señor? Y Pablo les cuenta, no, me pasó esto y aprendí esto. Y entonces Pedro le dice, bien muchacho, bienvenido al camino. Pero todavía no ha comenzado el trabajo de él. Eso fue una reunión en silencio. ¿Dónde se encuentra? Vayan a Hechos capítulo 22. Con Pedro y Juan, y eso es una reunión en secreto. Todavía no es el concilio de Jerusalén. Y entonces, imagínense en el susto de las iglesias cuando Pablo llegaba a visitarlas. Recuerdo un testimonio una vez. Hay un grupo que es terrible que se llaman las Águilas Negras. Y un integrante de las Águilas Negras se convirtió al Señor. Por allá en un pueblo, es que no me acuerdo ahorita el nombre del pueblo, fue real. Y él entró a la iglesia, y dijo, ¿me hacen un favor? ¿Quiénes son los evangélicos acá? Y sacó el arma. ¿Quiénes son los evangélicos acá? Les doy 5 minutos de que se larguen de acá y los evangélicos que se queden se mueren. Y se salió la mitad de la iglesia. Unas viejitas, unos jóvenes y unos hombres se quedaron ahí. Y les dijeron, ¿y ustedes por qué no? Porque nosotros amamos al Señor. Y si tenemos que morir por Él, morimos por Él. Y después de que se salió todo el mundo, Él dijo, cierren las puertas, ahora sí voy a hablar con ustedes. Porque necesito son los firmes, no los mediocres. Y es verdad, eso es un testimonio real. Con un tipo de las Águilas Negras. Ellos están ahorita otra vez molestando por ahí. Pero es importante cuando nosotros entendemos el llamamiento que Dios nos hizo. Yo sé que yo no tengo peritas en dulce aquí sentados. No. Tengo gente que ha sido curtida por la vida, que ha batallado, que ha trasegado, y con el respeto que el Señor dice que debo tener, me les acerco a ellos. Por eso debemos respetarnos
los unos a los otros, sabiendo que Dios viene haciendo una obra. Amén. Dios viene haciendo la obra. Hechos capítulo 22, versículo 17 al 21. Quiero, antes de mirar la escritura, que miren la pared. No hay reloj porque los hermanos dijeron: hermano, no queremos que se ciña el reloj. Predique 1, 2, 3 horas, no hay problema. Queremos quitarle ese reloj de ahí. Entonces, gracias, hermanos, tenemos todo el tiempo del mundo. Hechos capítulo 22, versículo 17 al 21, alguien que lo lea. Mano, mano. Amén. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Amén. Pablo, después de que regresa a Jerusalén, esos 3 años que se encuentra y tiene su reunión secreta con Pedro y con Jacobo, llega un día al templo, en día de reposo, y viene una visión de él, y él sale y se va. Lo que acabamos de leer. Quiero que entendamos algo. En el Evangelio hay 2 oficinas: la oficina de Cali y la oficina de Envigado, la oficina de Jerusalén y la oficina en Antioquía. En Antioquía va a ser el centro de movimiento del apóstol Pablo. En Jerusalén va a ser el centro de movimiento del apóstol Pedro. ¿Estamos? Son 2 oficinas que hay para el Evangelio. Estaba molestando ahorita con lo otro. Jerusalén, ¿quién está? Pedro. En Pablo, ¿en dónde? En Antioquía. Y luego, después de que tiene la visión en Jerusalén, parte a las regiones de Siria y Cilicia y llega a la ciudad de Tarso. Después de 10 años, Bernabé se encuentra a Pablo en Tarso y le pidió que fueran a Antioquía a ayudar en la enseñanza bíblica. ¿De dónde sale? Hechos capítulo 11, versículo 11 al 19. Me es necesario contarle toda esta narrativa para que su merced vaya relacionándose con los libros de la Biblia, porque no son independientes los libros. A ver, ¿están? En Hechos, voy a leerles. Hechos capítulo 11. Amén. ¿Lo tienen? ¿No me equivoqué? No, me equivoqué. Es del 19 en adelante. Y yo le decía: Señor, pero ¿cómo así? Hay una iglesia en Antioquía, ¿quién la fundó? Yo sé que hay una en Jerusalén y Pentecostés, pero ¿quién fundó la de Antioquía? Y ahí aparece en Hechos capítulo 11, verso 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Cómo nace la iglesia de Antioquía? Cuando viene la persecución en Jerusalén, ¿por manos de quién? De Saulo de Tarso. La gente salió despavorida, corriendo, pero por orden del Señor. Lo hemos dicho, cada vez que hay una situación difícil, ¿qué es lo que Dios está orando? Cada vez que hay un problema en su vida, Dios te está llamando, te está acercando. En medio de la crisis, nunca pienses que estás solo. Dios está contigo. ¿Me lo oyeron? En medio de la crisis, ¿quién está contigo? Diga: Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, sigamos en Hechos, se convirtió al Señor. Estas persecuciones vienen de
miles de años atrás. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Ha visto usted personas que cuando lo ven a usted caminando con el Señor y como que viene medio levantándose, quieren ponerle un yugo encima? Hay una batalla en el Antiguo Testamento que nadie se quiere enfrentar con el paladín de los filisteos, que es un gigante, bien gigante el hombre, llamado Goliat. Y el hombre llega y respeta al Señor y respeta al Señor, y David es un muchacho joven y dice: ¿pero quién es este man? Sí, en términos del ñero hebreo. ¿Quién es este man que viene a montar cuál? Y entonces todos le dijeron: cállese, ¿usted qué va a hablar? Y así muchos guerreros crecieron, desde muy niños crecieron así, siempre con ese celo, siempre con ese ímpetu. Y David es uno de ellos. Y dice: ¿quién es este man que viene a desafiar al Señor de los ejércitos? Y él es el que dice: yo me voy a la batalla. ¿Y qué hace Saúl? Le quiere poner la armadura de él. Y le pone la armadura de Saúl, y eso pesa mucho. Y David le dice: yo no puedo pelear con esto. Yo tengo mis piedritas de río y tengo mi cauchera o mi onda. Déjeme, yo lo enfrento. Yo sé que el Señor me entrega ese desalmado. ¿Y qué pasó? Sucedió. Cuando uno tiene amor por su Señor, el Señor lo respalda a usted en lo que tiene que hacer. Sigamos aquí en esto. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, llega Bernabé a Antioquía, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno. Para que la Biblia llame a un hombre bueno, es porque es bueno. Era varón bueno. ¿Quién es varón bueno? Bernabé. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y aquí viene. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y ahí ya aparece Ágabo diciendo que viene un hambre a Jerusalén, ¿cierto? ¿Sí o no? Si quieres sigan la lectura y luego se va a dar cuenta. Luego, en el capítulo 13 es cuando ya viene la elección. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Después de todo ese tiempo de recorrido, de ir a Arabia, al monte Sinaí, de devolverse a Damasco, de volver otra vez a bajar a Jerusalén, de irse para Tarso, de Tarso vienen un año con Bernabé a enseñar, y ahí es donde el Espíritu del Señor llama a Pablo para este trabajo. Estamos en la parte histórica. Les dije, no van a perder de vista, hay dos oficinas: Antioquía y Jerusalén, porque siempre va a ser acá. Esta que es la cuna del judaísmo, ahí vienen todos esos recalcitrantes judaizantes a tratar de envenenar al pueblo. Como cuando llega una persona a la iglesia: usted tiene que diezmar, usted tiene que hacer pactos, ¿usted ya se bautizó? Hermano, es que yo llevo con mi esposita 18 años. ¿Ustedes no se han casado? Ustedes se tienen que casar. Nota aclaratoria: los pastores no casan ni separan a nadie. ¿Me oyeron? Ustedes se casan porque quieren. Y si ustedes se divorcian y se separan, es por su propia vida y su mala conducta. El pastor no tiene ningún derecho de casar ni de separar. ¿Estamos? Y si no, vayan y miren el tabernáculo cuando el sacerdote oficiaba ceremonias nupciales. Al Señor le invitaron unas bodas en Caná de Galilea, ¿cierto? Y llega el hermano puritano cuando el Señor multiplica el vino, parece que era manichego y es una cosa así.
Porque llega el maestresala y lo prueba y dice, qué vino tan delicioso, dejaron lo mejor para lo último. Siempre se toman el whisky, luego cerveza, luego el agua de los floreros, lo último que toman. Pero estos dejaron el mejor vino para lo último. Hay muchos puritanos que dicen, puritanos entre comillas, porque yo no leo nada de puro a eso, que el vino que el Señor multiplicó no era vino de embriagarse. ¿Quién dijo eso? Vino es vino. Vino es vino. Ay, hermano, no diga eso. Por favor, por favor. Y hay veces andamos con un poco de creencias en nuestra cabeza, pero aquí están estos. Esta oficina dijo, no, el vino que multiplicó el Señor no embriagaba. Y esta oficina decía, sí, claro, era vino. Es que el Señor te da a ti, el Señor te regala para mejor. Tú le dices, Señor, yo quiero comer pollito. Para los que pueden comer pollito. Y el Señor te dice, toma 100,000 pesos. ¡Qué bendición! Y usted va y compra 6 pollos y se los quiere comer en el mismo momento. Ahí está el problema. ¿Cierto que todos no le caben a la vez? Y ese es el problema de nuestros usos y abusos. Dios nos da permiso para cosas. Y ahí está en la escritura. Pero nosotros abusamos. ¿Cierto? Yo creo que si me tomo un vino y me tomo esas 10 botellas que vienen detrás, pero cuando pierdo el sentido me puedo meter en problemas. Eso es lo que el Señor dice. Lo que contamina es lo que sale del corazón. ¿Los estoy mandando a tomar? Hermanos de Jerusalén, preferiría que fueran de Antioquía. No, la gracia del Señor es la gracia del Señor, y la libertad del Señor es la libertad del Señor, y a mí no me ponga cadenas que se la rompen. ¿Me entienden? Y eso va a suceder ahorita. Llegaron unos judaizantes y se fueron para Antioquía, y va a haber un problemonón aquí con el apóstol Pablo. Ya lo vamos a leer. La mayoría de judíos o la mayoría de cristianos, a ver, pónganme en cuidado. Resulta que cuando la gente se convertía al Señor, si tú eres judío, te circuncidan. ¿Saben qué es el circuncidar, no? Digan que sí, hermanos, no me pongan a explicar nada. ¿Saben lo que es la circuncisión? Eso. Usted es judío y como niño judío, a la edad de 8, mejor a los 8 días de nacido, tienen que circuncidarle el prepucio al niño para decir que el niño es parte del pueblo que está apartado de los demás, y a la vez la circuncisión muestra que él es puro y limpio. Eso para los judíos, ¿cierto? Todo niño judío que nace lo circuncidan. Todo niño que nace lo circuncidan. Ahora, nosotros que no éramos judíos, colombianos, guapachosos, entonces nos convertimos al Señor y vinieron unos y dijeron, ah, chévere, ¿conoce al Señor? Chévere, pero la única manera de que usted pueda entrar con nosotros es que se circuncide, porque si usted no se circuncida, usted es un sucio. Y la circuncisión por el pacto con Abraham es esto, y Moisés lo llevó, y entonces cogían la doctrina y enredaban. Por eso usted tiene que leer Biblia para no dejarse enredar. No se deje enredar la mente de nadie. Lean la escritura. ¿Qué día se estaba escuchando? Porque volvieron los de Jerusalén, volvieron los judaizantes, y están. Y ahora, como les digo, son criollos con barbas y con talí y kipa. Y saludos de Yeshua Hamashiach a la Malejen Kadosh. Y hablan así, todo me tiene sin cuidado. Y que ya había una discusión entre varios de ellos y hablaban de la circuncisión, y se paró uno y les dijo, bueno, si hay que circuncidar, vamos a ser bíblicos, consigan un pedernal de piedra y se circuncidan con eso. Nada de circuncisiones con anestesia, nada de esas cosas, porque la circuncisión la hacemos como se tiene que hacer en la escritura. Y los otros dijeron, no, pero ¿cómo? Y el punto es ese. Hay veces nos quieren meter reglas. El Señor dijo, los escribas y fariseos atan cargas pesadas que ellos ni con un dedo quieren mover. ¿Cómo les voy a pedir yo a ustedes que salgan de un problema, como cantábamos al inicio, de romper las cadenas, cuando yo no puedo romper las mías? El que rompe las cadenas es el Señor. Y poco a poco. A veces le digo a los hermanos, mi hermano, no se meta ya, porque eso es añadirle un eslabón a la cadena. Cada vez que nos detenemos en el pecado, ¿qué hacemos? Un eslabón a la cadena. Y cada vez se hace más fuerte, por eso tengamos cuidado con eso.
Sigamos para no... Ya sabemos, ¿no? Pablo, después de su conversión en Damasco, sale para el monte Sinaí a recibir instrucción directa del Señor. Vuelve otra vez a Damasco. Estando en Damasco, baja a Jerusalén. En Jerusalén se encuentra secretamente con los apóstoles y luego sale y se va para Tarso. Luego llega Bernabé, se lo lleva para Antioquía. Y estando ministrando en Antioquía, el Espíritu del Señor dice: apártenme en esos dos que los necesito. ¿Estamos? Ahí es donde vamos. Pablo, de lo que acabamos de leer, nos da, vamos a Gálatas 1. Y se lo resumo así rápido. Pablo nos da sus pensamientos acerca de su vida anterior como judío. Era un hombre de posición. Comenta la persecución que le hizo a la iglesia. Comenta que ha tenido ya unos problemitas con los hermanos de Jerusalén porque quieren hacer que los creyentes se circunciden. Capítulo 2. Hoy vamos a ver capítulo 1 y capítulo 2. Después de pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado lo que les estaba diciendo a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, Tito es griego, no se puede circuncidar. Escúcheme, si aquí en esta, se lo hablo en español o en el hebreo, en la quejilá del Señor, aquí en la congregación del Señor, si hay algún judío y se quiere circuncidar, hágalo. No tengo ningún problema. Igual, eso no nos salva. Pero si quiere seguir la tradición de sus padres, por eso es que Pablo circuncida a Timoteo, porque Timoteo tiene madre judía. Pero Tito es griego. Y vienen y le dicen: ¿él es griego o circuncídelo? Y él dijo: no, señor. No, porque no tiene cultura judía. A ver, es como ir a decirle que es lo que me molesta y me molesta mucho. Cuando en las iglesias le quieren meter esa música sacra con un pianito y a dormir la iglesia así. Duérmete, mi niño, en la iglesia. Y cantan unos himnos. Eso lo trajeron los gringos. Yo creo que el desquite de nosotros es ponerle al grupo Nietzsche a un gringo. Claro. Dígale: bailen esta. Esos gringos son enyesados. Por ahí dicen que se mueve más un Alka-Seltzer en un Masato. Sí, es que son culturas. A mí no me pueden traer lo de otra cultura a establecérmela acá. ¿Me entienden? Díganme si ustedes no son de sangre caliente, alegre. Si ustedes están en una reunión y escuchan a Jorge Velosa, papá, eso lo conocemos. Pero usted no es de música country, de pop americano, ya tiene que ser como un poquito establecido por allá. La cultura, dicen que el estrato 1 es mexicano, ¿no? El 2 estadounidense, el 3 ya quiere ser europeo. Y eso es lo que traemos nosotros. Llegar a tratar de quebrantar una cultura, tratando de llevar nuestros modales, es muy difícil, hermanos. Debemos llegar es con la palabra del Señor. La palabra del Señor. Y si el Señor no nos impuso carga a nosotros, ¿por qué queremos cargarnos nosotros con eso? ¿O por qué queremos cargar a los demás con esas situaciones? Viva en la libertad con que el Señor lo ha hecho libre y no se haga esclavo de cosas. Vamos a avanzar un poquitico. ¿Me estoy comunicando en lo que les estoy enseñando en esta mañana? Su merced, no me le ponga ataduras a nadie. El Señor no te llamó a poner ataduras. ¿Te llamó a qué? A desatar. El ministerio del Señor es desatar. Cuando Él resucitó a Lázaro, ¿qué le dijo a los discípulos? Desatarle y dejarle ir. Eso es. El ministerio del Señor es desatar. El que está en la cárcel salga con libertad. El que está enfermo tome su sanidad. El que está oprimido tome libertad en el Señor. Ese es el ministerio del Señor. Y si vamos a atar algo, que sea en la autoridad de la iglesia en el Señor. Amén. Para que las cosas vayan hacia adelante. Y resulta que estos de la oficina de Jerusalén llegaron ellos, porque iban cada año, dijeron: no, háganme un favor y circuncídenme a Tito. Y aquí es lo que está diciendo: mas aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse.
Lo estaban obligando. Y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y como me gusta como habla Pablo, no tiene pelos en la lengua. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como al Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los de la incircuncisión. Algunos expositores bíblicos dijeron que, porque es que se llama doctrina de evangelio de circuncisión, porque Pedro, Jacobo y Juan tienen que ir a los judíos. Cuando hablan de los de la circuncisión, son los judíos, esta oficina. Cuando hablan de los de la incircuncisión o los gentiles, es esta oficina. No que hayan dos evangelios diferentes, es lo mismo. ¿Estamos? Ustedes van a todos los judíos, a eso Pablo denomina los de la circuncisión. Y nosotros vamos a los gentiles, los que no se han circuncidado, para que no tengamos ningún problema con esto. Pablo lo llama la doctrina de la circuncisión y la incircuncisión. No se me van a perder en eso. Amén. Dios mismo le reveló el evangelio a Pedro y a Pablo. La única diferencia estaba en su audiencia, al ir a diferentes culturas y aclarar la enseñanza. Y ahora vamos al punto que nos compete acá y ya terminamos la enseñanza. Verso 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y aquí viene el hermano Pedro. Pedro, que camina con el Señor, que le entregan las llaves del reino. Llega. ¿Usted ha entrado a una iglesia libre? ¿Nunca ha entrado a una iglesia libre? Obvio, estamos en una iglesia libre. ¿Usted ha entrado a una iglesia donde todo es yugo y ataduras? Sí. Donde el pastor huele como a yo no sé qué huele. Son esos santos que caminan. ¿Qué van a hacer? Ya, ojo. No toquen al ungido del Señor. Ojo. Bendiciones, hermanos. ¿Dónde está mi líder? Así, una ridiculez estúpida. Porque la misma Biblia dice que el Señor olía ¿a qué? A pueblo. ¿A qué huele el pastor? A boñiga de oveja. Huele a oveja. El pastor no huele a Carolina Herrera. Él no huele a nada de esas cosas. Oscar de la Renta. Nada de esas cosas. Cuando iban a coger al Señor Jesús, ¿recuerdan? Venga, pero ¿cómo nos damos cuenta quién es? Bien, el tráfuga. ¿Al que yo le dé el beso? Ese. ¿Por qué no lo detectaban? Porque él no alardeaba. Claro, la Biblia dice que él no apagaría el pábilo que unía, ni la caña cascada. Y este es el problema que tiene Pablo con los hermanos en la iglesia de Galacia. No sé por qué ustedes, hermanos, perdónenme y con amor se lo digo, tiene esa hipocresía tan arraigada en su corazón que cuando ve uno de estos tipos caminar, lleve el nombre que lleve de la iglesia tal, usted como que trata de arrodillarse y le hace venia, no sea ridículo. Y eso es lo que Pablo les va a decir acá. Porque usted tiene que darle venias ¿a quién? A su Señor. El otro es un simple hombre que el Señor mismo dice, lo que él come no se le convierte en flores. ¿A dónde va? A la letrina. Si este señor deja de cepillarse 2 días, su dentadura, ¿qué le huele la boca? ¿A frescura? No creo mucho. No creo mucho. Entonces, por favor, a los hombres sí respeto. Amén. Respeto. Pero no eso que los hombres hacen, el pastor fulano de tal, la pastora. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Yo la única pastora que conozco es la Lora de
de Don Chinche. Algunos aquí son de generación nueva, pero hay un programa que se llamaba Don Chinche, y Don Chinche tenía una lora que tenían un palo y le decían, hola pastora. Ay, hermano, pero nosotros venimos luchando por ser pastoras en la iglesia. Sigan luchando, sigan. Ya veré, no desmayen en esa lucha. Vamos para adelante siempre en el Señor. Sigamos. El cristianismo en Jerusalén se había sectarizado. Resulta que subió Pedro con su comitiva y estaban en Antioquía. Y estaban comiendo allá, estaban todos contentos. Y llegaron unos de parte de Jacob, unos judaizantes, esos que se tiran la fiesta en todo lado. ¿Usted se ha visto los antichéveres? Y usted está contento y... Sí, se tiran toda fiesta. ¡Qué problema! Ellos lo quieren ver a uno llorando, estresado, hermano, me va mal, ¿qué hago? No, déjelo ser feliz, déjelo ser feliz. Nosotros, dice Charles Swindoll, tenemos que tener caras que dicen sí. ¿Usted se ha dado cuenta cuando usted quiere, por decir algo, pedirle un favor a alguien y le mira la cara? Y dice, no. Sí, claro, debemos tener cara que dice sí. Sí, estoy dispuesto a ayudarle. Sí, estoy dispuesto a acompañarle. No esa cara de no. A veces uno se va a arrimar. Dejémoslo para otro día. Debemos tener cara de gente que tiene la libertad en el Señor. Mostrémosla. Pablo lucha mucho con eso. Y en eso luchamos en la iglesia. Usted démele toda la honra y gloria al Señor. Siempre. Que yo nunca lo escucho hablando mal del Señor. Porque tenemos un rayonazo los dos. ¿Me entienden? De resto, tranquilos todos. Porque tenemos que tener respeto a alguien y es el Señor. Amén. En eso todos sintonizados. Y resulta que llegaron de Jerusalén y estaban allá sentados todos comiendo. Están todos comiendo y llegaron esos imponentes con sus vestidos, con sus túnicas, sus talits. Y vieron y dijeron, ¿ustedes están circuncidados? Y todos a unánime dijeron, no. Pedro, ¿usted qué hace comiendo con ellos? No sea impuro. ¿Ha visto usted creyente que cuando está con unos es uno y cuando está con otros es otro? Es la misma historia. Es la misma historia. Si es el hermano de la iglesia tal, tengo que aparentarle que soy así. Y si es el hermano de la iglesia tal, tengo que aparentarle que es así. Querías hablar con un muchacho y le dije, está haciendo un solazo como con una cervecita fría. Y llegó y dijo, uy, Señor, reprenda al diablo. Yo no tomo cerveza. Le dije, pero sí mira a las niñas con codicia. Sí las mira con codicia, eso las mira de arriba abajo. O sea, para él es más problema una cerveza. Obvio, yo no lo estoy mandando a eso. Quería era que se dieran cuenta de dónde están parados. ¿Dónde están parados? Pasan la niña y... Pero no pueden ver su propio mal. Y eso es un legalismo. El legalismo de tratar de verle el pecado a mi hermano y no vérmelo yo mismo. El Señor dijo, hipócrita, saca la viga antes de quitarle esa astillita chiquitica a su hermano. Si tiene una viga, tiene un tronco, dijo el Señor. Y ese es el legalismo por donde caminamos. Nuestros hijos no cambian de la noche a la mañana. Si usted no ha cambiado, ni yo, que espero que mi hijo cambie. Dios es el que efectúa un cambio en las personas. Debemos amarnos, debemos ayudarnos, debemos esperar. Que si mi hijo va caminando y se cayó, usted ha caminado y se ha caído, relájese y ore. Usted nunca deje de orar. Nunca deje de orar. No pida perfección en otros cuando usted no la tiene. Considérate a ti mismo, dice la Escritura. Amén. Y aquí tenemos un problema. Pedro comenzó con una hipocresía y el apóstol Pablo lo llama y le dice, venga hermano, ¿dónde está usted parado? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Por qué esa hipocresía? Cerramos la lectura con eso y ya en la próxima clase seguimos. Verso 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, a la oficina de arriba, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba. Porque tenía miedo de los de la circuncisión.
Se lo voy a poner en este ejemplo. Entraban a comprar, ¿qué comemos, Pedro? Echémosle a la fritanga, qué bendición. Rellena, papa, jeta, injundia, lo que usted quiera. Ya estaban comiendo. Y cuando llegaban los de la circuncisión, como no comen rellena, ¿quién pidió rellena? Uy, estos hermanos. Hipocresía. Hipocresía. ¿Me están entendiendo? Eso para que nosotros no tengamos doblez de corazón. Y en su simulación participaban también otros judíos. De tal manera, miren la hipocresía donde lleva. Arrastraron a Bernabé a esa hipocresía. La hipocresía arrastra. De tal manera que a una Bernabé, ¿quién es Bernabé? ¿Un hombre? Bueno, lleno del Espíritu Santo. Y estos berriondos lo contaminaron. ¿Ah? ¿Sí ve que es muy fácil contaminarse uno? Ya hemos hablado de la ley del Señor. Ahora estamos en la gracia. Y estamos saboreando lo que es la gracia. Hermano, ¿cómo le parece que yo fui a una reunión y me estaba tomando una gaseosa y dijeron que era vino? ¿Y cuál es el problema? Y se tomó un vino. ¿Cuál es el problema? ¿Qué imagen vende usted? El reino de los cielos no es comida ni bebida. Alguno que puede estar escuchando la predicación dirá, este está a favor de las empresas de licores de Colombia. No, yo no estoy a favor de eso. Me desagrada la hipocresía en la que a veces andamos. Como cuando uno se encuentra un hermano. Hermano, Dios lo bendiga. Y acaba de jalarse el cabello con la esposa o con el esposo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Arden de ira y Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Por favor, somos gente que venimos caminando, aprendiendo del Señor. Pero cuando vi que no andaban correctamente o rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los demás gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El argumento de Pablo es este, y ahí ya, llego ahí. Cuando él dice nosotros, versículo 15. Es el núcleo del argumento. Si nosotros, está diciendo Pablo, como judíos, hemos aceptado a Cristo como Salvador, y si nosotros como judíos nos consideramos justos, entonces ¿de qué nos salvaron? Eso es lo que está preguntando Pablo. Si usted dice que cree en el Señor, y aquí mis hermanos los judaizantes dicen que creen en el Señor y que el Señor es el Salvador, pero ustedes son tan justos y tan rectos, ¿de qué los salvó el Señor? Y ahí paramos. Y es importante que nosotros tengamos nuestra doctrina y nuestra convicción bien establecida. Que el Señor nos ayude, que no te dejes manipular por nadie. Hay mucho mentiroso caminando, mucho judaizante. Por favor, no caigas en manos de ellos. Y esa es la lucha del apóstol Pablo por la iglesia. De que no los engañen. A nosotros nos engañan porque andamos por vista. Y el Señor dijo que debemos andar es por fe. No censure a una persona por su apariencia física. Si quiere censurarlo, censúrelo por la manera en que se acerca a usted, si se acerca con amor o con ira. Si se acerca con el evangelio del Señor o se acerca con una doctrina diabólica. Si se acerca para destruir su casa o para bendecirla. Desde ahí juzgue. No miren las apariencias, que no nos pase lo del profeta Samuel. Que cuando fueron a escoger a David, él miró los más robustos y los más bravos. Y allá estaba el flaquito. Pero el flaquito era más peligroso que, sí, un asesino. O el que mata a otra persona, ¿cómo se le dice? Comenzó con Goliat, se llevó al más grande y ahí para allá ese personaje no perdonaba una. Voy a hacer un comentario, perdón. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Quiero que hagamos esta reflexión en esta mañana. Gracias, mi hermano Alex, por la ayuda. Su merced no puede tratar lindo a las demás mujeres y a su esposa tratarla mal, porque usted es un hipócrita. Trate a los de su casa con amor.
¿Estamos? Si usted le perdona los agravios a los demás, a los de su casa, mucho más. A sus hijos, mucho más. Dicen por ahí, mire si en su casa hay una oveja negra y si no la ve, es usted. Usted es la oveja negra. Y mire cómo han tenido de usted misericordia. Si se ha de acercar para ayudar a alguien, ayúdelo en oración. El ministerio RAP, ya nos toca restauración, adoración y palabra. Esta es con ese objetivo, bendecir, ayudar. Para eso nos llamó el Señor. Y si no, perteneceríamos a los grupos que hay. No estamos en contra de ellos. ¿Oyeron? No estamos en contra de ningún hermano. Estamos en contra de esos fariseos que enseñan cosas que no son. Usted nunca ve al Señor peleando con el pueblo. El Señor pelea con los líderes religiosos. Y esa es nuestra pelea. Con esa gente que adoctrina mal la iglesia, que le enseña mal, que explotan las ovejas, que abusan de ellos, que no tienen misericordia. Eso sí estamos en contra. Pero no estamos de pelea con ningún hermano de ninguna iglesia. Amén. Ellos han sido enseñados así. Si ustedes son enseñados en sana doctrina, ¿qué vamos a obtener? Gente sana, saludable, gozosa. ¿Qué pasa, mi hermano? No, unas luchas tremendas, pero ay, vamos con la ayuda del Señor. No, sí. No, mi hermano. Su cara larga en nada ayuda. Dijo el Señor, cuando ayune, deje su carita larga en la casa y salga sonriendo. Demuestre a todo, como le dicen a uno, con hambre y pone cara de que ya comió pollo. La misma historia. Así, hermano, demuestre lo que el Señor viene haciendo en su vida, en su corazón. Y si usted no tiene carita alegre para ese día, amén, se la respetamos, viene la crisis. Por eso el Señor dice, llora con el que llora y ríe con el que ríe. Nunca te desanimes en ayudar a tus hijos a seguir hacia adelante, quien sea. A ti no te importa comparar a tus hijos con otros, eso no es problema de nosotros. Tus hijos son tus hijos y tú los ayudas, se acabó. Aquí no hay una regla de que el hijo tiene que ser así o la hija, no señor, me da pena. Uno sale inteligente y la otra sale como problema de ella, pero el Señor la ayudará. Sí, todos no vienen iguales, todos no vienen iguales. Y si no, vaya y denle una miradita a los hijos de Jacob, vaya y mírenle. Ámense, ayúdense, apóyense, hermanos. No se critiquen. ¿Quedó claro lo que les estoy diciendo en esta mañana en el nombre del Señor? 1, 2, 3. ¿El resto? Dijo el hermano, estoy digiriendo la comida. Cierre sus ojitos.